tal? Bienvenida. Bienvenida a este tu espacio. Para mí es un gusto que tú estés por aquí y el día de hoy vamos a platicar acerca de esta lucha que las mujeres tenemos por encontrar tranquilidad y equilibrio dentro de la vorágine de demandas que el entorno nos reclama en el día a día. Yo soy Nidhi Magut y te pido que te quedes por acá, ya que de igual manera te voy a compartir cuáles son las estrategias que yo realizo para tener paz, tranquilidad en mi día a día, cumplir mis objetivos y sobre todo no sentirme tan cansada y desgastada, no solamente por ese día, sino por el cúmulo de los días anteriores. Primero que nada, es muy importante que tengamos en cuenta ciertos nombres y ciertos conceptos que nos van a permitir entender un poquito más y fluir a lo largo de la charla. Número 1, el tema de esta sobrecarga que nos caracteriza mucho a las mujeres. ¿A qué me refiero con todo ello? Bueno, quiero enfatizar un poco en que lo que voy a comentar de entrada no es que sea ley para todas las mujeres y para todos los hombres, pero por supuesto que existe un fundamento científico en el que claramente está estipulado que nuestro cerebro funciona diferente al de los hombres y eso se ve reflejado tanto a nivel conductual, a nivel emocional, a nivel de nuestro raciocinio y también a nivel de la solución de conflictos. Es decir, buscamos diferentes maneras de poder abordar un problema y aunque de ambas partes pueden obtener soluciones, las mujeres a veces tienden a ver aristas que en la secuencia de acciones para la resolución de problemas puede ser un tanto más compleja o con una serie de pasos más elaborados. ¿Esto qué quiere decir? Si tú recordarás, por supuesto, de manera ancestral, o sea, nos vamos a ir muy atrás en la historia del hombre, nosotros tenemos asignadas como mujeres por ciertos roles que han dado así derivado de las actividades pues de supervivencia que existían. Mientras el hombre se dedicaba a la caza y un tanto a la recolecta para poder llevar este sustento al hogar, la mujer estaba encargada de la crianza de los hijos y del cuidado o resguardo de la manutención que el hombre proveía. De esta manera entonces, las actividades y el cerebro en la parte evolutiva están muy encaminadas a una solución de supervivencia y practicidad para el tema del hombre y para nosotros en la elaboración de tareas un tanto más complejas y emocionales por la crianza con los hijos y de organización y asignación de diversas cuestiones para poder tener la supervivencia del hogar también de la manera más adecuada. Entonces, esto nos lleva a lo que iniciaba con mi plática, que era que nosotras tendemos a ver las características de un problema con una serie de elementos más complejos o con mayores componentes que a lo mejor un hombre que se va por la vía un tanto práctica. ¿Esto qué tiene de relación con el tema de hablarte de una sobrecarga, de un estrés y de un desgaste? Primero que nada, porque la connotación que tú le puedes dar a un problema, a una situación o a una demanda del exterior va a ser muy diferente a la que un hombre puede darle. Y por ende, nosotras tendemos a sentir un desgaste mayor después de haber resuelto alguna situación en específico. Te lo voy a poner con un ejemplo muy coloquial, pero que de igual manera puede reflejar la parte emocional, la parte resolutiva y cómo vemos de diferentes aristas una situación. Resulta que yo tengo una mascota y a la par uno de mis amigos también adquirió otra mascota más o menos de la misma edad y al mismo tiempo. Ambos sabíamos que adquirir una mascota implicaba el hacer cierto cambio en nuestras actividades del día a día porque requería algún cuidado o alguna atención en específico. En ese momento, ambos estábamos en un espacio laboral formal, es decir, pertenecíamos a una empresa con una posición en específico y sabíamos que teníamos que reorganizar muy bien nuestro tiempo para poder empezar a educar y darle el cuidado a la mascota y seguir teniendo nuestro espacio de trabajo de manera ordinaria. Ambos coincidimos en que algo importante era estar visitando un tanto las mascotas porque eran cachorros y que entonces necesitábamos, por ejemplo, en nuestro horario de comida, salir e ir a casa y poder revisar. Entonces él iba a su casa, revisaba que su mascota estuviera bien, estuviera todo en orden y se regresaba. Y yo de igual manera hacía lo mismo. Punto número 1, él iba y venía, veía que todo estaba en orden, salía. Yo
iba, checaba, a veces comía mejor en casa para estar un rato con mi mascota en lo que se adaptaba y posteriormente me regresaba a mi espacio laboral. La connotación de solo ir y revisar y la connotación de empezar una convivencia diferente por esta parte más emocional, desde ahí marca una gran diferencia. Segundo, el tiempo que mi amigo le dedicó a estar supervisando en su horario de comida que su mascota estuviera bien y que todo estuviera en orden fue de máximo una semana, mientras que yo estuve alrededor de 2 a 3 semanas en esta parte de sí voy a dejar, sí a lo mejor hoy no fui, pero mañana sí. ¿Por qué? Porque para mí era importante asegurar que se sintiera cómoda, que se sintiera bien, adicional a saber que estaba todo en orden en casa y que estaba viva para empezar. Eso justamente es lo que nos marca esta diferencia. Nosotros, insisto, desde manera ancestral, a nivel cultural y más en la parte latina a la que pertenecemos, pues por supuesto que la connotación de cuidado, de educación y de crianza va a tener un componente emocional diferente al que un hombre puede darle. No estoy diciendo que sean inhumanos, no estoy diciendo que no sean empáticos o sensibles, pero son diferentes estilos de crianza. Entonces, por supuesto que obviamente pues yo invertí un tiempo y una energía muchísimo mayor que la comparada con mi amigo. ¿Por qué te cuento esto que pudiera sonar tan simple y sencillo? Porque justamente ahí radica el porqué de nuestra sobrecarga al finalizar el día y decir estoy muy cansada y a lo mejor si me pongo a comparar el número de actividades que pudo haber hecho un hombre versus una mujer y resulta ser el mismo, insisto, la connotación que le damos a esas actividades, la manera de resolverlo es totalmente diferente. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esta situación? La realidad es que justamente va a ser muy difícil que podamos cambiar estos paradigmas que tenemos aprendidos, no imposible, sí se pueden dar casos, e incluso muchas veces algunas mujeres sí son así, en las cuales la connotación que le pueden dar a las situaciones puede ser siempre desde un punto de vista muy práctico y no es tan necesario que observen esta sobrecarga mental y emocional. Cuando no es así y es como yo, que por ejemplo doy como más atención, doy más cuidado y por ende se vuelve una situación un tanto compleja para mí, pues entonces lo que tengo que realizar es una compensación a esta sobrecarga emocional y mental con la que me puedo encontrar en el día a día. Existen varias estrategias que puedes hacer al respecto. Te voy a compartir una de ellas en específico que justo es la que he estado abordando un poco más en las redes sociales y tiene que ver con las pausas laborales. ¿Por qué es importante hacer una pausa laboral y sobre todo exactamente qué es una pausa laboral y cuál es la utilidad? Bueno, una pausa laboral realmente está o se implementó justamente en las organizaciones buscando que los trabajadores tuvieran un periodo de descanso que les permitiera recuperarse, que les permitiera sentir un momento de alivio para poder continuar con sus actividades con el mismo nivel de energía o con la misma motivación, enfoque que necesitan para realizar X o Y tarea. El objetivo de poder hacer estas pausas laborales es porque si el ser humano no tiene periodos de descanso en los cuales pueda restablecer el nivel de energía, restablecer su enfoque, restablecer su atención, restablecer su motivación, entonces el rendimiento que va a tener a lo largo del tiempo para la realización de una tarea va a empezar en decremento y por ende las organizaciones no van a obtener los beneficios de tener empleados con un muy buen rendimiento. Cumplimiento de metas, mejora de productividad, reducción de tiempo, reducción de costos, etc. Adicional a que, bueno, como empleados, pues generalmente tienden a medirnos de esta manera, con tal o cual acción, y con base en ello, pues igual nosotros podemos permanecer en un espacio laboral, podemos obtener aumentos, podemos obtener bonos económicos, podemos obtener recompensas emocionales, etc. Entonces, todo ello es parte importante de por qué existen las pausas laborales. En el deber ser de una pausa laboral, es importante que yo te mencione que el hablar de descanso no significa que entonces, como actualmente la tecnología nos lo demanda, sea dejar de hacer una actividad meramente profesional para pasar a hacer una actividad de estar, por ejemplo, en redes sociales revisando las interacciones con mis amigos virtuales, el nuevo video que está en tendencia a través de TikTok o revisar qué es lo que se comentó en los grupos de WhatsApp a los cuales pertenezco. Eso realmente no asegura un descanso a nivel mental y tampoco emocional.
Imagínate que estás en tu periodo de descanso, que decidiste terminar una tarea, sabes que tienes un poquito de tiempo para hacer la tarea que sigue y quieres descansar. Si lo que haces en automático, una vez que dejas la computadora, es tomar el celular y empezar a revisar lo que hay, la realidad es que lo único que haces es cambiar tu enfoque de una tarea a otra. Las pausas laborales están diseñadas exclusivamente para descansar. Lo adecuado sería para decir para desconexión y intentar enfocarte directamente en ti. ¿A qué me refiero con enfocarte directamente en ti? Te voy a platicar cómo es que yo hago una pausa laboral. Yo, literal, termino un trabajo, me aseguro que todo está en orden y lo dejo bien hecho, bloqueo un momento mi computadora, dejo de lado el celular y puedo hacer diversas cosas. Puedo, por ejemplo, empezar a trabajar una meditación muy cortita a través de mi respiración, en donde exclusivamente empiezo a inhalar, a exhalar, a inhalar y exhalar y perderme un poco en este ritmo de mi respiración, al menos 5 minutos, cuando, ojo, déjame te cuento que las pausas laborales están consideradas de 10 a 15 minutos para que tengan un mejor efecto. Pero bueno, pensemos que eso no es viable, ya que, insisto, la vorágine de actividades que a veces se nos demandan pues es alta y perder tal vez 10 a 15 minutos pues se vuelve demasiado. Lo que yo te puedo compartir es que mis pausas laborales, dependiendo del nivel de actividades que tenga, las puedo hacer de 10, 15 minutos o a veces es necesario hacerlas exclusivamente de 5. Pero en esas puedo hacer lo que te comentaba de un ejercicio de respiración donde esté un poco más tranquila, donde esté conectando con mi respiración, donde esté sensando cómo está mi cuerpo, qué tan cansado están mis piernas, qué tan cansada está mi columna, qué tan cansado está mi cuello, qué tan cansada están mis manos, por ejemplo. Y entonces eso me va a permitir conocer y empezar a tener una autoconciencia de cómo me voy sintiendo. No es la misma sensación de dinamismo, de energía, de cansancio, de dolor o de malestar que puedo tener al iniciar mi día o el que puedo tener al finalizar el mismo. ¿Por qué? Porque, insisto, hay todo un tema con respecto al desgaste que puedo tener por las actividades que me demandan y también porque existen diferentes situaciones que a nivel emocional me pudieran perjudicar o me pudieran beneficiar para poder tener más o menor energía. Bajo esa característica, entonces, una de las actividades puede ser enfocarme en mi respiración y otra característica que puedo hacer son ejercicios físicos que también en 5 minutos me permitan corregir mi postura de la espalda, corregir un poco más mi cuello, corregir mis pies, etcétera. Porque realmente, si tu trabajo es como el mío, en donde inviertes mucho tiempo al estar sentado, pues entonces déjame te cuento que a nivel de la columna, a nivel de nuestros pies, a nivel de nuestras extremidades superiores, a nivel de nuestro cuello, pues vamos a sentir justamente ese cansancio y ese desgaste que es mayor. Así como cualquier otra persona que a lo mejor pasa mucho tiempo parado o yendo de un lado a otro, pues puede tener también problemas por la actividad física que su trabajo demanda. Todo en exceso es malo, pero también es importante encontrar ese equilibrio justamente del que tanto se habla. Entonces yo a veces me levanto, hago algunos ejercicios que también he compartido en redes sociales para poder estirar mi espalda, para poder estirar mis piernas, para poder estirar mis brazos, mi cuello, y de esa manera me desconecto porque estoy enfocada en mí, estoy enfocada en cuidar mi cuerpo, en cuidar mi bienestar, en recuperar esa paz y esa armonía. Y ese es el segundo punto muy importante de las pausas laborales. Cuando terminas un trabajo y estás enojado y estás molesto, lo hiciste, pero ya se acabó y puedes descansar un momento, la siguiente tarea la vas a empezar con una mentalidad diferente si haces una pausa laboral a seguir haciendo una actividad de la manera en la cual estás sobrecargada, sobresaturada, estresada, frustrada y molesta por tener que hacerla. Seguramente me puedes decir que en tu espacio laboral o si eres emprendedora y obviamente tu negocio depende 100% de ti, a lo mejor tendrás colaboradores que te ayuden, pero la responsabilidad primaria es tuya. No tienes el tiempo para darte una pausa laboral porque si no todo se va al caño. La realidad es que esto no es así. Y también te pido que hagas un examen de conciencia. Al menos para cubrir tus necesidades básicas te das una pausa laboral. A veces decimos, es que ni para ir al baño he tenido tiempo. Realmente tienes que ir al baño en algún momento. Tal vez no las veces necesarias que deberías para evitar tener infecciones urinarias, etc.
pero realmente es que sí te das el tiempo al menos para ir al baño cuando es sumamente necesario. Y de igual manera sería lo adecuado que empezaras a ver tus pausas laborales como algo sumamente necesario como ir al baño para que entonces tu rendimiento, tu paz y tu tranquilidad se mantengan de la manera idónea que a ti te beneficia. Es por eso que también es muy importante que las pausas laborales se puedan combinar. Lo adecuado es que pudiéramos tener al menos 3 pausas laborales en una jornada de más o menos 8 horas, independientemente del espacio de comida. Pero si esto no fuese el caso, pues al menos puedes empezar con una sola. Y si no fuese el caso que fuera de 10 a 15 minutos, al menos puedes empezar con 5. Ya te he demostrado que de alguna manera podemos hacer diversos ejercicios que nos permitan el que estas pausas sean rápidas, sean dinámicas, no sean monótonas y nos permiten regresar a nuestro ser. Ahora, un dato muy importante, por lo cual también sirven las pausas laborales, es porque el que nosotros regresemos a esta sincronía, a esta sinergia que nos permite lograr los objetivos de nuestro día a día, no solamente tiene que ver con nuestro rendimiento, no solamente va a tener con el cumplir la meta o no solamente va a tener con evitar un conflicto porque respiré y entonces lo que voy a decir ya va a ser de manera más asertiva en lugar de dar el grito y decir algo que después me voy a arrepentir. También tiene que ver con que el que yo oxigene a mi cuerpo, el que yo le dé 5 minutos de estiramiento, el que yo le permita descansar y desconectarme, va a hacer que entonces mi cuerpo, cuando llegue el momento de descansar, no esté en una sobrecarga y sobrecansancio, que el periodo de recuperación no sea suficiente para que al día siguiente yo me levante y pueda sentirme tranquila, pueda sentirme en calma y pueda sentirme descansada. ¿Te ha pasado que te levantas y te sientes cansada como si no hubieras dormido? Tiene que ver mucho con esto. Tiene que ver con los tiempos que le estás dedicando a tu mente, a tu cuerpo y a esta sincronía para que puedas realmente descansar. Las pausas laborales no solamente se van a componer de que tu rendimiento en el trabajo sea el efectivo, también son componentes importantes de que tu descanso en el ciclo ordinario del día tenga un mejor avance y realmente tú puedas despertar en la mañana con energía y motivación para empezar con las demandas que tienes ya programadas. Esto es también sumamente importante porque puedes acompañarlos de ritual de arranque y de ritual de cierre de tu día, que de igual manera van a tener los componentes de estar respirando de manera consciente, de estar activándote y de poder estar haciendo cierta contención o catarsis contigo mismo que te permitan el poder diseñar un día diferente. Lo que yo aplico en un día ordinario es tener mis pausas laborales, tener mis rituales de arranque y tener mis rituales de cierre que me permitan descansar de manera óptima, levantarme con una energía diferente al cansancio, al estrés y al agotamiento, descansar 5 minutos al menos en el día a día y entonces sí poderte estar hablando de un equilibrio entre las demandas del entorno y mi cuerpo y mi mente en sincronía. Entonces, recapitulando, tú sabes que las pausas laborales son necesarias y son fundamentales para poder tener esta reorganización y esta recalibración de la energía para recuperar la tranquilidad, para recuperar la paz. Segundo, sabes que las pausas laborales no solamente te van a servir para poder cumplir con tus objetivos del día a día y para poder afrontar las adversidades de índole, por ejemplo, emocional que pudieras tener, sino también componen o son los principios para que después en tus rituales de arranque o en tus rituales de cierre de tu día te permitas desconectarte y de esta manera poder obtener un adecuado descanso en el periodo correspondiente, que es cuando dormimos, y que eso te dé la pauta para entonces dejar de pararte de manera cansada y desgastada como si no hubieras dormido y también empezar a tener calidad de vida. Y número 3, las pausas laborales no tienen que ser monótonas, no tienen que ser aburridas y pueden ser dinámicas. Si bien el tema de la respiración y la meditación no te llama tanto la atención, puedes hacer algunos ejercicios que sí te van a activar, que te van a recalibrar y que también te van a hacer que descanses. O bien puedes colorear,
puedes escribir y eso también ayuda mucho. La parte de la narración, la parte del coloreo es enfoque, es concentración y es relajante. No te pierdas toda la información que voy a estar compartiendo en redes porque ahí te doy tips y te doy ejemplos muy de paso a paso de cómo hago estos 3 tipos de pausas laborales y que a mí me ayudan mucho a cumplir con mis objetivos. Te repito mi nombre, soy Nidhi Magut, soy psicóloga, administro un negocio propio que tengo en sociedad con otras 3 personas desde hace ya 4 años y también soy maestra de yoga. Todo ello no podría haberlo hecho o no lo estaría haciendo de la manera adecuada, sobre todo para estar en sincronía conmigo misma, si no estuviera implementando las pausas laborales. Así que recuerda, tu paz interior no es negociable. Te veo pronto.